Bueno, ahora sí, si les parece, si están de acuerdo, vamos dando inicio a este último encuentro, sí, que hoy, este martes, este último martes de encuentro del ciclo de charlas de arsénico, sí. Si les parece, vamos iniciando la charla. Desde ya, bueno, muy bienvenidos una vez más, muy bienvenidos a todos y a todas a este nuevo encuentro, este último encuentro. Este ciclo lo hemos denominado Arsénico en la provincia de Buenos Aires, un problema con historia y posibles soluciones. Como les fuimos contando a lo largo de estos 4 encuentros que hoy culminan, este ciclo es organizado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y de la Universidad Nacional de La Plata. Y cuenta con el aval del Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la provincia de Buenos Aires, de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, de Aguas Bonaerense, Sociedad Anónima, y de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Lo que fuimos y el propósito, ¿no?, también de estos encuentros ha sido poder indagar y difundir la temática y a lo largo de estos encuentros también ver algunas posibles soluciones. Le voy a invitar en este caso, en este día, al licenciado Eduardo Perurena, que es el presidente del Consejo Profesional de la provincia profesional de Ciencias Naturales de la provincia de Buenos Aires, para que nos diga unas palabras. Bueno, Eduardo. bueno, me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. No, está. Sí, perfecto, Eduardo, Ahí lo escuchamos está, ahí perfecto. está. Sí, sí. Lo Ahí que pasa está. es que Bueno, me habías muteado vos ahí, pues decía nada más. Este, em, yo lo que quería comentar en rápido es el éxito que ha tenido estas charlas, la cantidad de participantes, de colegas, de otras profesiones también. Y destacando, y hay que destacar de que el tema era convocante. Evidentemente es un tema que apasiona a mucha gente, asusta también a otra, y demostró de que hay tecnologías que se están estudiando o que se están probando para aliviar un poco el arsénico en el agua de consumo. Eh, Yo quiero destacar también el apoyo que siempre brinda o su predisposición que tiene el decano de la facultad, que es el doctor Ricardo Echeverri, decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Y también destacar a, bueno, Ana Lamarche, que es la secretaria de Extensión, que es la organizadora junto con todo su equipo de gente de estas jornadas, que han salido muy buenas y muy buena participación. Yo creo que hemos superado los 500 colegas, o bueno, algunos no sé si serán colegas o no, pero profesionales o interesados en el tema. Eh, Así que bueno, no quería dejar pasar el esfuerzo de ellos también, en terminar. Hoy es la última, y bueno, la doctora Ardossi va a dar el punto final a estas jornadas. Así que tiene la responsabilidad de las urnas. Así que nada más. Agradecerle a todos los que pasaron, y, y nosotros digo, en cuelgo también de ustedes, de la organización y demás, sobre el tema. El tema ha sido muy convocante. Es evidente que es un tema que, visto de todos lados, y con las tecnologías que se hablaron y con las aplicaciones que ha habido, evidentemente vamos en buen rumbo, por lo menos en la provincia
provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, muchas gracias y nos veremos durante todo este rato hasta que termine la doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Eduardo siempre por tan lindas palabras. Y también recordamos que el ciclo también fue como en parte propuesta de lo que habíamos empezado en aquel momento a hablar de la temática del agua, con motivo del Día Mundial del Agua, y que el doctor Miguel Auge digamos, muy generosamente se ofreció y bueno, empezó también la rueda como para poder tratar el tema, y la verdad que más que agradecidos en ese sentido. Como hemos dicho, como bien lo remarcaba, es un tema de mucho interés. Como antropóloga hablo mucho, así que voy a pasar a hacer la presentación de Liana. Antes de hacer la presentación de Liliana, como les cuento, para quienes no han estado en otros momentos y repitiendo la dinámica que hemos venido sosteniendo hasta el momento, a lo largo que la doctora Eliana Berardossi vaya haciendo su disertación, ustedes van a poder ir realizando sus preguntas a lo largo durante el chat, para una vez que va a finalizar la disertación de la doctora Marisa Espósito, que es colega y miembro de nuestra secretaría, va a ir haciendo las preguntas a la doctora que ustedes hayan dejado. Bueno, como sabrán, la charla, la disertación que hoy nos reúne es sobre plantas para la remoción de arsénicos basadas en la temática del hierro, cero valente, experiencias de campo. Les quisiera hacer una breve mención de la trayectoria de la doctora Eliana Berardossi, que es ingeniera egresada de la Universidad Nacional de La Plata, doctora en ingeniería por esta universidad en el año 2019, año que además fue nombrada egresada distinguida de la carrera de doctorado en ingeniería por parte de la Universidad Nacional de La Plata. Su tema de tesis se basó en el estudio de las columnas reactivas basadas en el empleo de hierro cero valente para la eliminación de contaminación de agua. Estos estudios los realizó en el marco de las becas de CONICET y actualmente posee una beca postdoctoral de esta institución. También desde el año 2012 ha integrado 4 proyectos I+D, uno de los cuales en el año 2016 ha sido distinguido con el Premio a la Innovación por la Universidad Nacional de La Plata. Y ha participado de 4 proyectos de extensión relacionados principalmente con el empleo de hierro cero valente, para la remoción de arsénico. Es docente de esta Universidad Nacional de La Plata desde el año 2015 y actualmente ejerce el cargo de ayudante diplomada en el área de ingeniería de las reacciones químicas de la Facultad de Ingeniería de esta universidad. Es coautora de un capítulo de libro, de 4 artículos en revistas internacionales con referato, cuenta con 11 publicaciones en congresos nacionales e internacionales. Es coautora de informes técnicos y ha participado en actividades de transferencia tecnológica también. Queremos destacar también que tanto la doctora Eliana Berardossi como su director, el doctor Fernando García Eisler, perdón si lo pronuncié pronuncié mal su apellido, formaron parte del grupo ad hoc Arsénico en Agua, perteneciente a la Red de Seguridad Alimentaria de CONICET. Como miembros de este grupo participaron en la elaboración y presentación de informes de arsénico en el agua, que ha sido solicitado por la CONAL, la Comisión Nacional de Alimentos. Así que, bueno, desde ya queremos agradecerte, Eliana, por tu participación y damos inicio a la misma. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero saludar a todos y agradecerles por haberse tomado el tiempo de participar de esta presentación.
Veo mucha gente conocida ahí en el chat. Le mando saludos a Mario Descarga de FEDECAP. También veo que está Daniel Sioma de la cooperativa de Pipinas. Bueno, Sergio, que ya lo saludamos. También les quería comentar, que no sé si lo comentó Lía en la charla anterior, el tema del... vi que mucha gente que ha participado de las reuniones se veía muy interesada en distintos temas relacionados al arsénico. Por eso les recomiendo a quienes estén interesados en el tema, que pueden entrar y descargar desde la página de CONICET el informe de arsénico en agua de la Red de Seguridad Alimentaria, que mencionó Ana recién. Este informe abarca muchos temas relacionados al arsénico en agua, desde técnicas de detección de arsénico, estudios en procesos de evaluación, tecnologías convencionales. Vi que estaba Valentina Olmos, que ella también participó de ese informe. Marta Litter es la coordinadora de ese grupo, y ese informe es muy completo, así que quien tenga curiosidad en el tema puede ir a la página de CONICET a descargarlos. Bueno, ahora voy a empezar con mi presentación. Disculpa, Eliana, mientras mostrás la presentación, voy a hacer un comentario para la gente conocida de ustedes. Están llegando varios comentarios de que no pudieron ingresar a la charla desde el mail, desde el link que circuló por mail. Yo les compartí en el chat el link correcto, por las dudas que ese tenga algún inconveniente, el ID y la contraseña. Si conocen a alguien que quiera entrar y no pueda, que quiera acceder y no pueda, compártanle desde el chat si quieren este link, que es el con el cual van a poder ingresar. Porque varias personas ya nos están mandando mensajes, emails, desde que no pueden ingresar. Bueno, gracias, Eliana. Listo, perfecto. Bueno, como era la última presentación, la mía, me pareció bueno, antes de contarles sobre mi proyecto, hacer un repaso general del tema, del tema del arsénico en agua en general, y de algunas cosas que ya hablaron los demás expositores. Voy a tratar de hacer un resumen breve de todo lo que me pareció lo más importante, y después les voy a contar en particular de qué se trata nuestro proyecto, que tiene este nombre complicado de hierro cero valente, pero simplemente es hierro. La esponjita, ¿vieron? La virulana, ese es el hierro cero valente. Bien, el arsénico es un metaloide altamente tóxico, ¿sí? Cuya toxicidad depende mucho de la especiación química en la que esté presente, ¿sí? Las especies inorgánicas por lo general son mucho más tóxicas, y por ese motivo influyen mucho más que las especies orgánicas. Por otro lado, esto también ya se ha comentado, los estados de oxidación en los que prevalece el arsénico es arsénico 3 o arsénico 5. El arsénico 5 también es mucho más tóxico que el arsénico 3 es mucho más tóxico que el arsénico 5. Esto también ya estuvimos hablando. A todo el conjunto de patologías asociadas al consumo de agua con alto contenido de arsénico, en nuestro país se lo ha definido como ACRE, ¿sí? Que engloba todo el conjunto de patologías o de trastornos ocasionados por el consumo crónico, es decir, el consumo de agua con alto contenido de arsénico a lo largo de toda la vida en una persona. Como dice acá, tanto distintos organismos internacionales lo han catalogado al arsénico como un elemento cancerígeno. Desde el punto de vista del origen, podemos hablar de dos tipos de orígenes para el caso del arsénico. La contaminación por arsénico puede ser tanto de origen natural como de origen antropogénico, es decir, derivado de la actividad humana.
El origen natural se fundamenta principalmente, como nos contó Miguel Auge, ¿sí? El arsénico proviene de la disolución de distintas especies inorgánicas de arsénico presentes en las rocas volcánicas, que por distintos procesos de lixiviación o de solubilización pasan a formar parte de los acuíferos, ¿sí? Y así es como llega al agua de consumo. En el caso del origen antropogénico, hay distintas actividades industriales que pueden generar contaminación también por arsénico, como es el caso de la minería, la combustión de fósiles o algún tipo de pesticidas. Bien, ¿de qué manera, una vez que tenemos algún sitio contaminado con arsénico, puede llegar a tener efectos sobre nuestra salud? Este contaminante puede estar presente tanto en agua, en aire, como en distintos tipos de alimentos. Distintos estudios que se llevaron a cabo, lo que concluyeron es que la principal fuente a la que nosotros estamos expuestos es al arsénico presente en el agua de bebida, ¿sí? Teniendo en cuenta la dieta de la persona, lo que más afecta en cuanto al contenido de arsénico es el agua, es decir, como nosotros tomamos en relación a lo que podemos comer de alguno de estos alimentos contaminados en base a nuestra dieta, nuestra principal ruta de exposición es el consumo de agua con alto contenido arsénico. Bien, después habíamos dicho que principalmente el origen de arsénico en nuestro país era de origen natural. Acá se ve un mapa, ¿sí? Que son donde vemos en color rojo y rosado las principales zonas del mundo donde existen fuentes de agua natural contaminado con arsénico, ¿sí? El arsénico se da principalmente en Estados Unidos, en todo lo que es Bangladesh, la India, esa región, ¿sí? Y como ven, en Argentina, la llanura chacopampeana es una de las extensiones más grandes afectadas por esta problemática. El área en general, las zonas del mundo donde el contenido de arsénico excede los límites permitidos por la Organización de la Salud, afecta a más de 226 millones de personas. Bien, también lo que habíamos estado viendo era cuáles eran los límites para el contenido de este contaminante en agua, ¿sí? El arsénico, como dijimos, es una sustancia cancerígena. Entonces, en realidad no hay un límite que realmente garantice la inocuidad y que no vaya a traer efectos en la salud. Entonces, los distintos organismos que fijan los valores para el máximo admitido, en general, establecen un cierto criterio en base a distintos objetivos de salud pública. Y estos indicadores son los que permiten establecer los límites. A nivel mundial, la Agencia de Protección de los Estados Unidos establece un máximo de 10 partes por billón en el máximo para el contenido de arsénico en agua, lo mismo que la Organización Mundial de la Salud. A nivel nacional, el Código Alimentario establece un máximo de 10 microgramos por litro, y como dijimos, este valor está de manera provisoria, ya que supuestamente está supeditado a la resolución de un estudio de hidroarsenicismo que está en proceso de ejecución. A nivel provincial, las provincias han adoptado distintos límites para el máximo contenido en agua de consumo. Bien, este es uno de los mapas más difundidos de los contenidos de arsénico en las distintas partes de la Argentina. En rojo están los círculos que corresponden a concentraciones de arsénico por arriba de 100 partes por billón, ¿sí? Y en verde vemos la densidad poblacional, ¿sí? Como vemos, en muchos casos, los altos contenidos de arsénico coinciden con zonas altamente pobladas, ¿sí?
lo que hace que tenga un gran efecto en la población. Este es un mapa no muy nuevo, pero fue elaborado por el Ministerio de Educación. En Argentina, el área involucrada abarca aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados y involucra a más de 4 millones de personas. Como vemos en este mapa, las zonas más afectadas son la zona norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y Córdoba, ¿sí? Todo lo que es la zona andina y el noroeste del país. Otra particularidad es que en muchos casos, como por ejemplo en la zona norte de nuestro país, muchas veces los altos contenidos de arsénico están vinculados también, acompañados de muchos casos de necesidades básicas insatisfechas. Esto hace que el efecto en la salud sea todavía mayor, ¿sí? También otro dato por ahí interesante es que la distribución del arsénico en agua subterránea varía mucho en las distintas regiones, tanto longitudinalmente como verticalmente. Esto ya hablaron en la primera charla. En la provincia de Buenos Aires es el máximo permitido, como habíamos dicho, es en este caso de 50 partes por billón. Bien, después algo que también me gustaba remarcar era la diferencia entre una intoxicación aguda y una intoxicación crónica, ¿sí? La intoxicación aguda se da por el consumo de una alta dosis de algún contaminante en un corto periodo de tiempo, ¿sí? Y la intoxicación crónica es debida al ingreso de una baja dosis, una concentración muy baja de contaminante a lo largo de todo el tiempo, como puede ser el caso del consumo de agua con alto contenido de arsénico a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, las características de la intoxicación aguda son problemas del tipo gastrointestinales, alteraciones cardiológicas o incluso una dosis muy alta de este contaminante puede generar la muerte. Por otro lado, en el caso de la intoxicación crónica, que es la que dijimos que puede afectarnos más porque podemos no darnos cuenta que estamos consumiendo agua con alto contenido de arsénico durante mucho tiempo, genera condiciones que modifican las células y pueden alterar el ADN, ¿sí? La alta solubilidad del arsénico hace que este contaminante pueda llegar a todos los órganos del cuerpo y desarrollar distintos tipos de enfermedades a largo plazo. Bien, el arsenicismo crónico, que como dijimos era el conjunto de enfermedades que caracterizaba a las personas que consumían agua con alto contenido de arsénico, se puede dar de distintas formas, se pueden generar manifestaciones dérmicas, esto es distintos tipos de manchas en la piel, cambios en la textura de la piel, y estas patologías que se denominan queratodermia o hiperkeratosis, ¿sí? También puede producir distintos tipos de cáncer, efectos cardiovasculares, problemas en los pulmones como tos crónica, disnea, bronquitis, distintos efectos neurológicos, y también puede causar problemas durante el embarazo. Bien. Este problema puede afectar a distintos tipos de poblaciones. En general, las grandes áreas urbanas afectadas por esta problemática poseen servicios de agua corriente centralizados y pueden acceder a distintas plantas de tratamiento desarrolladas a gran escala, ¿sí? Como los procesos tradicionales de coagulación, floculación, filtración o de ósmosis inversa. O en determinados casos también se puede recurrir al aprovechamiento de recursos hídricos alternativos. Sin embargo, en el caso de poblaciones rurales o periurbanas, muchas veces la gente no cuenta con un servicio de provisión de agua, simplemente se abastece de agua extraída de pozos que no tienen ningún tipo de tratamiento, ¿sí?
y en estos casos muchas veces los recursos económicos son limitados. Por otro lado, también tenemos situaciones intermedias, ¿sí? Como pequeñas comunidades, donde pese a poseer un sistema de distribución de agua, el agua solamente es tratada desde el punto de vista bacteriológico, es decir, que el único tratamiento que tiene es, por ejemplo, una cloración. Por estos motivos, teniendo en cuenta todas estas situaciones que pueden surgir, ¿sí? Es que en realidad no hay una regla en general para definir cuál es la mejor tecnología, ¿sí? Es que dependiendo del caso es necesario analizar cuál es la tecnología que resulta conveniente para el sector afectado. ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta a la hora de elegir esa tecnología? Cuestiones socioculturales, cuál es la infraestructura de la que dispone la población afectada, cuál es el nivel económico, cuál es la condición medioambiental la que está expuesta, ¿sí? Otro factor importante es la disponibilidad de agua, es decir, no es lo mismo la tecnología o la solución que vamos a buscar en una comunidad donde el agua, pese a tener un alto contenido arsénico, está disponible en grandes cantidades, que en una zona árida donde el recurso es muy limitado, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de elegir la tecnología disponible. La mejor alternativa entre las posibles soluciones, ¿sí? Otro punto importante, que a mí me parece importante, es fomentar el uso cuidadoso de los acuíferos, ¿sí? Como vimos, el arsénico solo afecta en el agua de consumo, ¿sí? Es decir, si nosotros tomamos agua o cocinamos, por ejemplo, con agua con alto contenido arsénico. No así si nos bañamos con agua con concentraciones de arsénico como las que tiene el agua subterránea de la provincia de Buenos Aires. Por eso es importante, ¿sí?, tener en cuenta que, cuál es la dotación recomendada para lo que es consumo personal, esto que estamos diciendo, agua de bebida y para preparación de alimentos. Se estima que esta cantidad es del orden de 5 litros por habitante por día. Esta es una de las conclusiones a las que se llega en el informe de la RCA que yo les decía. Por eso es importante eso, la cantidad que se le tiene que asegurar a una persona para lo que es consumo y preparación de alimentos es mucho menor que lo que en realidad nosotros estamos gastando en un domicilio. En un domicilio estamos gastando del orden de 200 a 300 litros por día, y siendo que de todo el agua que consumió, solo una pequeña fracción luego vamos a usar para el consumo. Bien, entonces, frente a este problema, es decir, nuestra fuente de agua se encuentra contaminada, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras posibles alternativas? Seleccionar, como dijimos, una tecnología de remoción, o, por ejemplo, sustituir la fuente de nuestro servicio de provisión de agua. Entre las tecnologías para remover arsénico hay algunas que podemos denominar convencionales, ¿sí? Son tecnologías que ya están desarrolladas, que son seguras, y que por lo general son para aplicar en tratamientos a gran o mediana escala, ¿sí? Y también existe otro grupo de tecnologías que se denominan no convencionales o emergentes, que están desarrolladas o que se encuentran en proceso de desarrollo y que principalmente están pensadas para tratar de traer una solución a lo que son pequeñas comunidades o zonas periurbanas, ¿sí? Es decir, para poblaciones más pequeñas. Entre las posibles soluciones para la sustitución de la fuente, se puede tratar de identificar pozos con menor contenido de arsénico, tratar de abastecer a la comunidad con agua superficial, ¿sí? Porque como dijimos, ¿se acuerdan? El arsénico mayormente está presente en el agua subterránea, ¿sí? Entonces el agua superficial es otra alternativa en algunos casos. Bien, ¿cuáles son las tecnologías que actualmente se encuentran disponibles? Estas tecnologías que dijimos tradicionales, que ya se encuentran comercializadas,
se encuentran distintos tipos de absorbentes, resinas de intercambio iónico, procesos de coagulación, floculación, filtración, procesos de osmosis inversa, o distintos tratamientos biológicos también. En la segunda charla, la persona de ABSA nos estuvo hablando de la coagulación, floculación y la osmosis inversa, que son los tipos, las dos tecnologías que más se utilizan a gran escala en nuestro país. Bien, entonces lo que dijimos es que era importante también el desarrollo de nuevas tecnologías que puedan solucionar este problema a pequeñas comunidades o zonas rurales. Es por eso que se encuentran en desarrollo distintos tipos de estas técnicas que denominamos emergentes. Entre los requisitos para que un método sea apropiado, que luego pueda ser adoptado como por una comunidad, es que la tecnología que vayamos a desarrollar sea lo más robusta posible, es decir, que no necesite demasiada atención, que sea fácil de manipular, que los materiales en los que se base sean accesibles y económicos, que el impacto que genere sobre el medio ambiente sea mínimo, que genere la menor cantidad de residuos también, que pueda ser apropiado por la población, es decir, que la comunidad que vaya a tratar su agua pueda hacer uso de esta tecnología y se encuentre familiarizada con la técnica que vaya a emplear. También es importante, como dijimos, que pueda remover los dos tipos, todas las especies químicas del arsénico, ¿sí? Habíamos dicho que las especies de arsénico 3 eran más tóxicas y a su vez son más difíciles de remover. Por eso muchas veces algunas tecnologías necesitan una etapa de oxidación previa, ¿sí? Para poder llegar a los contenidos de arsénico dentro de los límites permitidos. Bien, también es necesario que pueda adaptarse a distintas matrices acuosas. Como dijimos, la composición del agua subterránea varía mucho con la región, por eso es necesario de que la tecnología que vayamos a desarrollar pueda ser adaptada a distintos tipos de agua. Bien, teniendo en cuenta esto que dijimos, que no todos los tipos de agua son iguales, es que para el desarrollo de una tecnología es necesario realizar cierta cantidad de pruebas, tanto de laboratorio como de campo, ¿sí? Para tratar de solucionar todos los inconvenientes que vayan surgiendo, ¿sí? Y poder adaptar la tecnología desarrollada a distintos tipos de matrices acuosas. Entre las tecnologías en desarrollo actualmente en nuestro país, hay grupos que trabajan con geoabsorbentes, como fue el caso del grupo anterior, ¿sí? El del IA. También hay grupos que trabajan con técnica de hierro cero valente, UV o fotocatálisis heterogénea. También hay un grupo de la UBA que trabaja con carbones activados modificados. Bien, y está el proceso de hierro cero valente, que es con el que trabajamos nosotros actualmente. En nuestro grupo de trabajo trabajamos tanto, mi compañera y yo somos ingenieras químicas, también trabaja la ingeniera Cecilia Lucino, que ya es hidráulica, y mi director, que él es bioquímico y doctor en química, ¿sí? Estamos trabajando desde hace varios años en distintos proyectos que originalmente fueron de investigación y con el paso del tiempo se fueron transformando en proyectos de extensión a la hora de las pruebas que ya habíamos podido realizar en el laboratorio, que fueron exitosas, llevarlas a campo y tratar de probarlas en distintas cooperativas. El proyecto se lleva a cabo en el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería, con fondos también provenientes de CONICET. Bien, como les decía, el proyecto comenzó aproximadamente en el año 2006, donde se realizaron las primeras investigaciones básicas, ¿sí? Todos los que son estudios en batch, donde se estudiaron distintos tipos de hierro,
es decir, distintas fuentes de hierro cero valente. Se realizaron muchos ensayos en batch. Luego, en el año 2012 aproximadamente, se pasó a trabajar en sistemas en continuo, es decir, en sistemas de tratamiento donde el agua está ingresando de manera continua al sistema y se está generando agua tratada de manera continua. Yo me incorporé al proyecto en este año, aproximadamente en el 2012-2013, donde empecé a hacer mi tesis doctoral en este tema. A partir de ese momento, además de las pruebas de laboratorio con la planta piloto, también se comenzaron a desarrollar distintos proyectos de extensión, como les decía, en distintas cooperativas de la provincia de Buenos Aires. Empezamos a trabajar en primer lugar con una cooperativa en Castelli. Antes trabajamos con la gente del INTA, en la localidad de General Rodríguez, y ahora estamos trabajando con las cooperativas de Verónica y de Pepinas pertenecientes a FEDECAP. Bien, ¿en qué consiste esta técnica que es la que trabajamos en nuestro grupo de hierro cero valente? El hierro cero valente, como les decía, es la lana de acero comercial, la que usamos nosotros como fuente de hierro, ¿sí? Es un proceso continuo, como dijimos, es decir, estoy generando agua tratada de manera continua. El proceso tiene una serie de etapas, ¿sí?, por las cuales va atravesando el agua, ¿sí? En primer lugar, el agua que va a ser tratada ingresa por gravedad a un primer reactor que está lleno de este hierro cero valente, ¿sí? En esta etapa, el hierro cero se oxida con el oxígeno presente en el agua, ¿sí?, generando distintas especies de hierro 2. Este hierro 2 es soluble y sale del sistema. Es decir, a la salida de la primera etapa lo que tenemos es una solución de agua y principalmente hierro 2. ¿Sí? En la segunda etapa tenemos una etapa de oxidación, donde ese hierro 2 que generamos es oxidado a hierro 3. El hierro 3, en pH cercanos a la neutralidad, precipita, formando distintos óxidos y oxohidróxidos de hierro que tienen mucha afinidad con el arsénico, ¿sí? Muchos de los procesos de remoción de arsénico están basados en distintos tipos de uso del hierro, ¿sí? El hierro tiene mucha afinidad con el arsénico y genera un tipo de interacción que es muy estable y que permite remover este contaminante. Entonces, lo que hicimos, generamos el hierro, y ese hierro que se generó en suspensión es el que es capaz de absorber y remover al arsénico de la solución. Por último, para que el agua pueda ser apta para el consumo, lo que tenemos que hacer es remover el hierro que generamos, ¿sí?, para poder obtener agua libre de arsénico y de hierro también. Estas son como las 3 etapas básicas del diseño de la planta. En base a eso es que fuimos desarrollando los distintos prototipos de acuerdo al caudal que queríamos tratar. Una ventaja de esta tecnología, de la técnica de hierro cero valente respecto a otras que también se basan en el hierro, es la capacidad de absorber por distintos mecanismos al arsénico. El arsénico puede quedar tanto absorbido sobre la superficie del hierro como coprecipitar. El principio de coprecipitación es un simple mecanismo físico por el cual el arsénico queda atrapada en la matriz del óxido cuando éste se genera, es decir, queda encapsulado, ¿sí? Este mecanismo de coprecipitación es inespecífico, porque el arsénico queda atrapado. Esta es una de las ventajas del ZBI respecto a otras técnicas, porque al ser un mecanismo inespecífico, la coprecipitación permite remover simultáneamente tanto especies de arsénico 3 como de arsénico 5. Ya habíamos visto que el arsénico 3 es más difícil de remover. Acá hay otro detalle químico que, bueno, no es de mucha importancia, pero también otro de los motivos por los cuales también es fácil de remover el arsénico 3 es porque se producen distintas especies reactivas que son capaces de oxidar el arsénico 3 a arsénico 5. Otro dato también importante es
si se acuerdan de ese esquemita, es que la mayor parte del arsénico en realidad queda retenida en la primera columna, ¿sí? En la que tiene la pirulana. Entonces, a la hora de contabilizar la cantidad de residuo generado, el residuo es bastante bajo, porque el que tiene la mayoría del arsénico es solo lo que tenemos en el primer módulo. Bien, teniendo esa idea de las 3 etapas, es que diseñamos el primer prototipo. El objetivo de nuestro prototipo era que fuera lo más económico posible para tratar de implementarlo, como dijimos, en zonas rurales o con no demasiados recursos económicos. Por ese motivo, el objetivo, tratamos de que utilizara la menor cantidad de energía eléctrica, que los materiales de los que esté hecho sean de bajo costo, y que se puede adaptar a distintos tipos de infraestructura, y principalmente que pueda ser operado por una persona, por el usuario, que no requiera de profesionales para ser utilizado. En base a eso diseñamos el primer prototipo, que se veía así, como en el dibujito. De derecha a izquierda el agua ingresaba por gravedad a la primera columna, ¿sí? Donde teníamos el hierro cero valente, que ahí se ve grisecito, ¿sí? El agua salía de la primera columna, pasaba al segundo módulo, donde se oxida. Eso que ven naranja son los precipitados de hierro que se forman, ¿sí? Ese hierro naranja es el que después remueve el arsénico. Y por último había un filtro lento de arena, por el cual el agua era filtrada simplemente por gravedad. Probamos con distintas configuraciones, muchos ensayos que hicimos en la facultad, con distintos tipos de filtro, distintos tipos de módulo 2. En primer lugar, para favorecer esta oxidación del hierro 2 a hierro 3, lo que tenía esto era un aereador, el segundo módulo. La virulana que yo uso es así, viene como enrollada en un rollo grande de 1,5 kilos, pero es finita, ¿sí? Entonces, para lograr que ese relleno que va en la columna sea lo más homogéneo posible, lo que hacemos es cortar pequeños cuadraditos y ir desarmándolos hasta formar discos que se puedan apilar adentro de las columnas, que son cilíndricas. Esta es una parte del proceso que es bastante artesanal y que con el tiempo nos gustaría que encontrara una otra forma para que sea un poco más automatizado o estandarizado la forma de rellenar las columnas. Las columnas, ni bien uno las pone, se ven así, ¿sí? El hierro cero es gris, y después con el paso del tiempo lo que va pasando es que ese hierro se va oxidando, ¿sí? se va gastando, acá queda acumulado la mayoría del arsénico, y este lecho se empieza a fragmentar. Cuando esta columna ya está, como se ve acá en la imagen, toda naranja, hay que cambiar ese relleno. Con este prototipo que les mostraba recién, hicimos las primeras pruebas en la localidad de General Rodríguez para el tratamiento continuo de un caudal de 700 litros por día. Esto fue hace unos cuantos años, fue nuestra primera salida a campo, el primer proyecto de extensión, que participamos con la gente del IPAF, de Región Pampeana del INTA, y el prototipo lo instalamos en la casa de una familia de unos productores agropecuarios. Siempre fue a modo de prueba, y nadie tomaba el agua tratada, era simplemente para probar el prototipo. La gente también se capacitaba en el uso de tiras reactivas para la determinación de arsénico. Yo les dejaba un kit, les enseñaba cómo usarlos, y ellos podían monitorear el proceso el funcionamiento de la planta. Luego de esta prueba, el principal hallazgo que obtuvimos fue la influencia del pH en este proceso. Las pruebas que yo había realizado en la facultad con este prototipo eran realizadas con agua de red que yo contaminaba artificialmente con arsénico. El agua de red tiene un pH de aproximadamente 7,4, 7,5, acá en La Plata. En cambio, el agua subterránea de esta familia tenía un pH de aproximadamente 8,3.
esa poca diferencia de pH hacía que el sistema no funcionara. Este resultado, pese a que no era muy alentador, fue bueno porque nos permitió ver que realizando ese pequeño ajuste, bajando menos de un punto del pH, llevándolo de 8,3 a 7,5, el sistema podía funcionar. Bien, una vez que obtuvimos ese dato, el siguiente prototipo que diseñamos fue muy parecido al anterior, es decir, los mismos 3 módulos, simplemente que le agregamos un regulador de pH. Un regulador de pH es una bombita dosificadora con un controlador que tiene un electrodo que va conectado a la cañería, que encensa continuamente el pH y realiza una inyección de ácido clorhídrico diluido para corregir el pH al valor deseado. En este caso lo usábamos para bajar aproximadamente una unidad de pH. ¿Sí? Pese a que parece algo muy sofisticado, es un aparatito que se usa para también controlar el pH de las peletas, por ejemplo, y que no requiere demasiado, no hay ninguna dificultad. Simplemente se coloca la planta y sola permite regular el pH. Bien, una vez que tuvimos ese prototipo que permitía procesar 700 litros por día, como dijimos, lo queríamos ir a probar otra vez a una fuente de agua natural, ¿sí? En este caso, fuimos a la localidad de Castelli, ellos tenían un pozo que estaba fuera de uso porque tenía alto contenido arsénico. Entonces ellos se mostraron muy interesados en probar esta tecnología, y es por eso que hicimos algunas pruebas con ellos, donde ellos todos los días traían agua de ese pozo hasta la cooperativa, ¿sí? Y la usábamos nosotros para realizar los ensayos. Como les decía, era un pozo que estaba fuera de uso, que tenía aproximadamente 130 partes por billón de arsénico. Por eso ellos no lo estaban usando. En la cooperativa de Castelli también llevamos un kit de tiras reactivas, y el monitoreo de la planta era tanto por parte de ellos, que cierta cantidad de veces por semana tomaban una muestra y medían el contenido arsénico, como por parte nuestro, porque ellos guardaban una muestra que nosotros después analizábamos en el laboratorio. En base a los resultados que obtuvimos en esta prueba en Castelli, hicimos algunas modificaciones, como fue cambiar el tamaño del filtro. Bueno, esta fotito es de instalación de prototipo en la Facultad de Ingeniería, en el departamento de hidráulica donde yo hacía las pruebas. Son básicamente los mismos elementos que yo les conté, ¿sí? Solo que acá hay adicionado un sistema en el cual yo voy generando el agua contaminada con arsénico artificialmente, ¿sí? Entra agua de la canilla, una bombita dosificadora dosifica arsénico en el tanque grande, luego el agua sube al tanque elevado y después pasa por el sistema de tratamiento por gravedad. Y lo que hicimos principalmente fue aumentar el área del filtro, porque lo que vimos en Castelli era que el filtro era muy chico y se tapaba rápidamente la superficie del filtro. Una vez que realizamos, bueno, acá era lo que yo les decía, ¿sí? Acá se genera el arsénico diluido, que es tratado luego por la planta. Como resultado de esta prueba, una vez que ya ajustamos el área del filtro, pudimos obtener rendimientos muy altos para la remoción de arsénico, para este caudal de 700 litros por día, ¿sí? El relleno de virulana necesario para operar durante un mes era de aproximadamente 500 gramos, ¿sí? Con medio kilo de virulana producíamos 700 litros por día durante periodos de 28 días, como dice acá. También realizamos análisis físico-químicos externos, es decir, se tomaron muestras que las analizó un laboratorio externo, y se vio que todos los parámetros estaban dentro de los límites permitidos. Este fue un resultado muy bueno porque fue nuestra primera
nuestra primera experiencia con agua natural contaminada con arsénico. Bien, una vez que obtuvimos este resultado, lo que nos seguía pareciendo era que 700 litros por día, pese a que era una cantidad bastante elevada para lo que es una familia, en realidad seguía siendo poco, porque la idea, como esta planta ya tenía un sistema de control de pH y demás, es que no iba a ser domiciliaria, es decir, no era para una sola familia, sino que era por lo menos para un grupo de familias o una pequeña comunidad, porque necesitaba como mínimo este equipamiento. Es por eso que empezamos a trabajar en el escalado, es decir, en tratar de ampliar la cantidad de litros tratados por esta planta. Para esto trabajamos con distintas columnas. Las columnas son la primera etapa donde tengo el hierro cero. En paralelo se estudiaron distintos tipos de filtros y de prefiltros, ¿sí? Y se trató de incorporar cierta control automático al proceso. Este es otro de los prototipos que probamos, que era para el tratamiento de 2000 litros de agua por día. ¿Sí? Es igual al anterior, pero lo que tiene son 2 columnas en paralelo, de las rellenas con hierro. Y también se adicionó un prefiltro de grava, que lo que hacía era disminuir la cantidad de sólidos que llegaban al filtro lento para tratar de prolongar el tiempo de vida del filtro lento y que necesitara menos limpieza. Bien, estos son los resultados de una de las pruebas realizadas con esa planta. Como vemos, teniendo en cuenta el tiempo de vida del relleno, el objetivo era tratar para esa cantidad de relleno por lo menos 40.000 litros de agua, ¿sí? Este es el contenido arsénico a lo largo del tiempo, ¿sí? Y como vemos, la línea roja es el contenido arsénico de 10 partes por billón, el máximo permitido por el Código Alimentario, ¿sí? Como vemos, a partir de los 20.000 litros empiezan a salir concentraciones de arsénico más altas. Esto nos dice que el sistema de alguna forma estaba funcionando mal, ¿sí? Como la medida de arsénico no es una medida tan fácil de hacer, hay que tomar una muestra de la salida, utilizar estas tiritas que no son muy económicas. Lo que nosotros tratábamos de hacer era tratar de identificar algún parámetro de control que nos permita definir cuándo el sistema estaba funcionando mal, ¿sí? Una medida que se puede hacer, por ejemplo, online, de algún parámetro que nos indicara la eficiencia de la planta. También vimos que el sistema de prefiltro funcionaba, pero era un poco engorroso a la hora de circular el agua por gravedad. La siguiente planta que probamos era similar a la anterior, con 2 columnas en paralelo, ¿sí? Pero en este caso lo que se agregó fue un prefiltro a presión, ¿sí? Antes circulaba todo por gravedad, y ahora agregamos un prefiltro con una bombita, ¿sí? Eliana, se ve bien, ¿eh? Sí, es que yo no lo estoy viendo. Ah, nosotros lo vemos bien. No lo vemos en presentación completa, pero lo vemos bien. Si Eduardo Cruce está por ahí y nos quiere acompañar, porque le habíamos pedido si nos podía hacer un comentario hacia el cierre del encuentro para compartirlo con todos ustedes, mientras que esperamos que Eliana se tome 2 minutitos y pueda continuar. Y tratamos entre todos de hacer de estos encuentros, ¿no? que pensamos y hablamos más de una vez que este ciclo lo hemos conformado entre cada uno de ustedes, así que me parece que la participación y el acompañamiento de cada uno ha sido y es muy importante. Así que, Eduardo, si te parece. Sí, por un lado comparto los comentarios de Eduardo Perurena en el sentido de que es un tema de mucha convocatoria y que tuvimos realmente, digamos, es
es un ejemplo de la difusión que se puede hacer desde la universidad, ¿no es cierto?, acerca de este tipo de problemas. Yo quería corregir también a Marisa, que hay gente, digamos, dentro de los participantes, digamos, sí, hay participantes de la provincia de Buenos Aires, todo nuestro país, y también de Uruguay. Se encuentra entre nosotros uno de los especialistas más destacados en agua subterránea de Uruguay, que es Jorge Montaño. Con respecto, bueno, yo creo que digamos, distintos aspectos que se fueron tratando. Por un lado, Miguel Auge insistió muchísimo en lo que es el correcto análisis y funcionamiento de lo que es el agua subterránea como un elemento fundamental para reconocer cuál es el origen y cuál es el comportamiento del arsénico. Yo creo que puntualizó algunos puntos que, digamos, también indicó hoy Eliana, como es el tema de la especiación, la diferencia entre arsénico 3 y arsénico 5. Él incluso llegó a plantear la necesidad de a lo mejor plantear límites para la especiación del arsénico, lo cual pienso que es una propuesta bastante interesante para discutir y para analizar. El otro tema que también yo creo que planteó es que cómo, digamos, la importancia que tiene la escala en el comportamiento, en esos comportamientos hidrogeológicos, en el sentido de las variaciones que uno puede encontrar lateralmente y en profundidad, que en definitiva definen que a lo mejor uno en un mapa vea todo rojo, en un mapa a una escala de poco detalle, pero probablemente uno pueda encontrar localidades con variantes y variaciones que hacen que con un buen estudio hidrogeológico uno pueda ubicar dentro de esos sectores, digamos que regionalmente aparecen con contenido de arsénico, con un estudio mucho más localizado, fuentes que son con menor contenido o requieren un menor tratamiento en cuanto a la potabilidad. Creo que también planteó una cuestión de que los límites, digamos, son límites que están dados, ¿no es cierto?, a nivel internacional, pero muchas veces no condicen con estudios rigurosos y que son necesarios estudios científicos acerca de cuál es la influencia más detallada del arsénico en la salud. Yo creo que fueron puntos importantes de destacar en la exposición de Miguel. Avísenme si yo sigo hablando, cuando esté Eliana yo paro. Después, ¿todavía no está Eliana? Ya está admitida, Eliana. A ver. Un tema así importante, quiero que alguien preguntó, yo creo que un tema importante acerca del trabajo de Eliana es que Eliana con su equipo obtuvo un financiamiento de la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Técnica realizado recientemente de Argentina contra el hambre, y eso le va a permitir avanzar en el diseño de este tipo de plantas para remoción de arsénico y también de otros contaminantes en el agua. O sea que eso yo creo que también, ella no lo mencionó, pero yo creo que es importante mencionarlo porque, digamos, hubo una gran cantidad de presentaciones, y entre esas presentaciones el proyecto de Eliana fue seleccionado. Con respecto, bueno, específicamente yo rescato también, una de lo que hay que rescatar de estos trabajos es la fuerte interacción que hay con la comunidad. Ella nombró, digamos, desde pobladores en forma individual hasta cooperativas. Las cooperativas también estuvieron presentes en estas reuniones,
lo cual, digamos, es otra de las acciones importantes, esa interacción que se puede lograr entre la universidad y la comunidad, en este caso representada por las cooperativas y los pobladores, es un elemento de suma importancia para el análisis que se puede hacer de este tipo de usos del agua, porque realmente es la forma en que uno puede lograr avanzar en estos conocimientos. ¿Estás, Eliana, ya? Sí, ahí creo que estoy. Bueno, dejo de hablar y te paso a vos. Sí, bueno, buenísimo. Gracias, Eduardo, por contar lo del proyecto. Sí, yo ahora después lo iba a comentar. Bueno. Sí, por favor, los chicos del sistema pueden habilitar a mi compañera que se llama Tatiana Arturi, que ella va a presentar la presentación para terminar. Ya está habilitada, tiene que ya compartir pantalla. Perfecto, Bien. gracias. Yo le estaba compartiendo a Cecilia Luchino, que también estaba pidiendo, pero lo va a Sí, compartir. cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos, bueno. Creo que están las dos pueden compartir pantalla, así que cualquiera que lo tenga, que comparta nomás. Y muchas gracias, Eduardo, por sus palabras, No, nada. por este recorrido. Para el que no lo conoce, el doctor Eduardo Cruce está en representación del Grupo Montevideo, de UGM, y es uno de los auspiciantes de este ciclo de conferencias también, ¿no? Así que muchísimas gracias por el auspicio y por tu comentario, Eduardo. Muchísimas gracias. A ver la que sigue. Bien, estábamos viendo esto, que queríamos encontrar una forma de poder controlar la planta de manera automática, ¿sí? Para poder detectar problemas, por ejemplo, en el relleno. Como decíamos, el relleno es algo bastante artesanal, por eso muchas veces se generan canales preferenciales de agua de paso, ¿sí? Es decir, que el agua de alguna forma esquiva el relleno, ¿sí? Entonces lo que queríamos es tratar de identificar una variable que nos permita detectar este tipo de problemas. A ver, Tati, pasa. En este caso, como vimos, por ejemplo, el sistema dejó de funcionar eficientemente para la mitad del volumen tratado. Bien, esto pasarlo. Esta era la nueva planta, habíamos dicho, tenía 2 columnas en paralelo y un prefiltro que trataba de disminuir la cantidad de sólidos que llegaban al filtro lento de arena. El filtro lento de arena también era elaborado manualmente, es decir, colocando distintos tipos de piedra y después un manto de arena, y la limpieza que realizábamos también era manual. Por eso con este filtro, que es como uno de los de pileta, ¿sí? Que se puede lavar automáticamente, tratábamos de disminuir el tiempo de limpieza. Pasemos. Bien, entonces para tratar de elegir un parámetro que podamos monitorear, como es un proceso, como yo les mostré al principio, que involucra distintos tipos de procesos físico-químicos, una variable que está asociada al potencial, que es el potencial redox, ¿sí? Esa variable que se ve ahí como ORP. Esta variable está vinculada con la cantidad de hierro y con la cantidad de oxígeno en la solución, y es un parámetro fácil de medir. Se mide al igual que el pH con un electrodo, por ejemplo. Entonces, ¿qué decidimos? Utilizar esta medida, la de ORP, es decir, la ORP a la salida de las columnas, que es donde están pasando mis reacciones, para ver cómo funcionaba el sistema. En ese gráfico pueden ver en verde los puntos correspondientes a la cantidad de arsénico a la salida de la planta, ¿sí? Y los puntitos naranjas y rojos son el ORP de cada una a la salida de cada una de las 2 columnas, ¿sí? También en función del tiempo. Como vemos ahí, cuando el sistema empieza a tener contenidos de arsénico elevados a la salida del sistema, ¿sí? Esa medida de arsénico es la que hacemos en el laboratorio. Corresponde a valores de ORP elevados, ¿sí? Por encima de menos 100 milivolts. Estos valores de ORP indican que el relleno ya no está funcionando, es decir, ya no se está generando
el hierro, que es el encargado de remover el arsénico, ¿sí? Y que es el momento de cambiar el relleno, ¿sí? Esta medida de ORP se hace fácilmente con un electrodo a la salida de las columnas, y es el parámetro que estamos usando ahora para ver el funcionamiento del sistema de manera rápida, ¿sí? Con una medida, con el electrodo a la salida de cualquiera de las columnas, podemos ver si esa columna en particular está funcionando bien o está funcionando mal. En este gráfico, si ven, los valores de los puntitos en rojo están más abajo que los puntitos naranjas. Eso es porque estaba funcionando mejor la columna 1, ¿sí?, que la columna 2. Cuando las dos columnas se agotaron, comenzó a salir arsénico a la salida del sistema. Esta medida es bastante útil por esto que les digo, de que permite hacer un control diario de qué es lo que está pasando. Bien, ya nos falta poco. Bien, en el año 2007, la gente de FEDECAP se puso en contacto con nuestro grupo de trabajo y tuvimos una reunión con el presidente de la federación, con Mario Descarga, y con el ingeniero Luis Oger, que fue el que nos contactó con la federación. Ellos se mostraron interesados en apoyar el desarrollo de tecnologías que puedan ser utilizadas en algún momento por sus cooperativas, y les pareció bueno presentarnos a una convocatoria que había en ese momento para poder avanzar en el desarrollo de esta planta que nosotros estábamos probando. A partir de ese año empezamos a trabajar tanto con la cooperativa de Verónica, como luego también con la cooperativa de Pipinas, ¿sí?, para hacer pruebas en estas localidades. La cooperativa de Verónica, el contenido de arsénico es bajo, ¿sí?, pero como nuestro proceso es un proceso más bien físico-químico, y todo esto de la corrosión del hierro también necesitamos estudiarlo, no es necesario tener una alta cantidad de arsénico para poder probar algunas partes de la planta, como es esto que decíamos, el comportamiento de las columnas o el funcionamiento de los filtros, ¿sí? En Verónica también la planta está a prueba, es decir, la usamos para distintos tipos de ensayos. Tanto con FEDECAP como con las cooperativas, como decía Eduardo, nos hemos presentado a distintos proyectos de extensión, y también nos presentamos a una convocatoria de la SPU que nos permitió comprar parte del material que tenemos ahora. La primera prueba que hicimos en Verónica fue con la planta para tratar hasta 4.000 litros por día, esta que ya habíamos probado en el laboratorio, y que ahora queríamos probarla con una matriz de agua real. Nuestro objetivo era verificar eso, cómo funcionaban las dos columnas en paralelo, si las dos resultaban eficientes, utilizando una matriz de agua real. El sistema tenía el mismo sistema de dosificación de ácido que habíamos visto, 2 caudalímetros para registrar el caudal a la entrada de las dos columnas, y el sistema de prefiltro y filtro lento. Pasa si querés a la próxima. La planta la instalamos en la cooperativa, esta planta chiquita, ¿sí? Y el objetivo era que los chicos de la cooperativa también participaran de las pruebas y se encargaran ellos de lo que era el mantenimiento diario de la planta, con el objetivo de que se vayan familiarizando con este tipo de tecnologías, y a su vez que ellos nos puedan ayudar a consolidar el diseño. Es decir, el que está todo el día al lado de la planta es el que ve si algo no resulta práctico, si algo no está funcionando, y muchas veces fueron los que nos aportaron ideas o soluciones a problemas que iban surgiendo con la práctica. Ellos se encargaban de medir el caudal y lo RP a la salida de las columnas todos los días, y de guardar muestras para que nosotros después en el laboratorio midiéramos el contenido de hierro y arsénico. Las primeras pruebas con esta planta nos permitieron verificar que podían funcionar en paralelo bien las dos columnas, ¿sí? A su vez también nos hicieron rescatar el hecho de que cada fuente de agua tiene características diferentes que afectan estos procesos físico-químicos. Por ejemplo, en el caso del agua de Verónica,
estas partículas de hierro 3 que se formaban fácilmente en la facultad mediante oxígeno. En Verónica con el oxígeno no era suficiente para oxidar todo el hierro 2 a hierro 3. Esto lo pudimos solucionar incorporando una dosificación de cloro en esta etapa, ¿sí? que favorece la velocidad de oxidación y permite formar el hierro 3. Esto es importante porque siempre que vayamos a instalar una planta como esta o como cualquier otra, antes de ponerla en operación es necesario realizar estas pruebas para ver cómo se comporta la tecnología con el agua de ese lugar. También lo que detectamos, relacionado con las características físico-químicas del agua, es que las partículas de hierro 3 que se formaban con este tipo de agua son bastante chiquitas, ¿sí? Por lo que decidimos trabajar más en lo que son las etapas de remoción de las partículas, en la parte del filtrado. Las columnas, yo ya las estudié más que nada en mi tesis, entonces ahora lo que estamos tratando de perfeccionar es todo lo que es la etapa de filtración. En base a eso, a esa convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias, es que pudimos comprar algo de equipamiento nuevo, y como ya teníamos que tratar de llevar la planta a un caudal que resultara significativo para alguna de las cooperativas que pudiera utilizarla, es que compramos los materiales para una planta para tratar hasta 20.000 litros de agua por día. Eso idealmente. En lugar de 2 columnas en paralelo, tiene 4, y la diferencia respecto a la planta anterior principalmente es que para esta escala de tratamiento el filtro lento de areno ya no resultaba útil, y lo cambiamos por 2 filtros a presión, que estuvimos probando durante la primera etapa. En las primeras pruebas, la planta fue inaugurada en el 2019, para el 50 aniversario de la cooperativa de Verónica, y las pruebas a finales de 2019 y lo que fue el 2020, nos mostraron, a ver, Tati, si pasás, ¿sí? Como dijimos, tenía 4 columnas en paralelo y 2 filtros con retrolavado, que son ese azul chiquitito y el amarillo que se ven, ¿sí? Acá podemos ver un esquema de esta misma planta, ¿sí? El agua a tratar ingresa desde el tanque elevado, pasa por un sistema de control de pH, luego se reparte en las 4 columnas, donde el agua entra en contacto con el hierro cero valente, ¿sí? El agua sale de las columnas con alto contenido de hierro 2, y este hierro 2 es oxidado con una dosificación de cloro, generando estas partículas insolubles. Luego lo que tenemos son 2 etapas de filtración, ¿sí? Donde el agua está continuamente pasando por 2 filtros, ¿sí? Para obtener del último filtro el agua libre de arsénico y de hierro. La principal dificultad de la primera versión de la planta que instalamos fue que los filtros resultaban un poco chicos. Sin embargo, el contenido de arsénico en el agua tratada se encontraba por debajo del límite permitido, ¿sí? Pero lo que tenía era una cantidad de hierro un poco superior a la indicada por el Código Alimentario. El máximo para hierro es de 0,3 partes por millón, ¿sí? Otro trabajo que también hicimos hace un tiempo es analizar la toxicidad del residuo que se genera tanto en el retrolavado de los filtros como el que queda retenido en esas columnas, ¿sí? Para determinar si ese residuo que se genera es peligroso, lo que hay que hacer, que lo contaba creo que Lía en la charla anterior, es un test de lixiviación, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que tenemos arsénico ahí, pero lo que tenemos que ver es, existen normas internacionales estandarizadas para determinar si ese residuo es peligroso. ¿Cuándo es peligroso? Cuando ese arsénico que está retenido en el hierro, de alguna forma lixivia y puede escaparse del hierro, ¿sí? Si esa unión es la suficientemente fuerte para que el arsénico no lixivie, es decir, no se escape del hierro,
En ese caso, el hierro, nuestro residuo, podría considerarse no peligroso, ¿sí? Los análisis preliminares que nos dieron fueron que el hierro no lixiviaba del residuo, sin embargo, esto hay que seguir trabajando, y en caso de que se considere que sí es peligroso, hay que disponerlo como un residuo peligroso. Bien, a ver qué nos queda. El último tiempo lo que hicimos, como les decía, es tratar de mejorar las etapas de filtración. En este caso, la cooperativa de Pipinas nos financió la compra de estos filtros más grandes para mejorar la etapa de filtración. El objetivo de la planta es, una vez terminada, es llevarla a la localidad de Pipinas, porque ellos tienen un contenido arsénico un poco más alto, ¿sí? Entonces nuestro objetivo era ese, tratar de mejorar la planta para poder llevarla a Pipinas. Para eso compramos 2 filtros nuevos de área mucho más grande, que en parte favorecieron a disminuir el contenido de hierro en el agua tratada. También los que estamos probando son algunas modificaciones en la configuración de los filtros y la posibilidad de agregar algún tipo de floculante que aumente el tamaño de partículas y vuelva a los filtros más eficientes. Esto también se habló en otras charlas, que muchas veces el hierro, para formar partículas que sean fácilmente filtrables, necesita de algún aditivo, como por ejemplo un floculante. Bien, la planta se ve actualmente así. Esos son los nuevos filtros, ¿sí? Y como les decía, bueno, nuestro próximo paso es eso. Hicimos algunos ensayos preliminares con el floculante en el laboratorio y salieron, bueno, más o menos bien, pero como siempre la planta se comporta de alguna forma distinta con el agua natural, tenemos que probar el tema de los floculantes con la planta ya instalada. Bueno, para terminar, así no los aburro más, lo que pudimos ver a lo largo de todos estos años es que se pudo evidenciar, utilizando una matriz de agua natural, que la técnica y el prototipo diseñado resultaban eficaces para remover contenidos de arsénico del orden de 100 a 150 partes por billón en agua natural, que la medida de ORP, como les decía, resultaba un parámetro útil para avanzar en la automatización del proceso, que es importante, como les decía, realizar ensayos preliminares con cada una de las fuentes de agua a tratar, porque, como decíamos, la calidad del agua puede influir mucho en los procesos físico-químicos relacionados a cada una de las tecnologías. Que necesitamos seguir trabajando en la optimización de estas últimas etapas de formación de partículas y de filtrado para alcanzar los límites de hierro máximos en agua de consumo. Tenemos que continuar con el estudio de peligrosidad de los residuos generados, también como les decía hoy. También es importante rescatar que la participación activa del personal de las cooperativas resulta indispensable en el desarrollo de este tipo de tecnologías, ¿sí? La ida y vuelta de información resulta muy útil, porque algo que para nosotros en el laboratorio está como muy claro, después vamos y resulta que por ahí no están así. Por eso que la gente de las cooperativas también participe de estos desarrollos también es importante, para mejorar el diseño y que esta sea una tecnología que pueda ser adoptada por las cooperativas. Que algo que por ahí no está tan visto es que, como yo les decía, desde el año 2006 que está desarrollando este proyecto, y aún hoy en día todavía nos faltan hacer algunas pruebas y algunas mejoras, que por ahí es difícil de ver, pero para llegar a un producto final es necesario mucho tiempo y muchos recursos utilizados tanto en proyectos de investigación y de extensión, hasta poder obtener un producto final.
por eso también nos parece importante fortalecer el vínculo entre la universidad, en nuestro caso, ¿sí?, y las organizaciones, comunidades o municipios que estén interesados en adoptar este tipo de tecnologías para juntos tratar de llegar a un producto que les sea útil a todos. Y ahí está el informe que les decía hoy, la red de seguridad alimentaria, que me dijeron que ya lo habían compartido. Bien, estas son todas las instituciones que han participado del proyecto, ¿sí? Yo tengo una beca de CONICET, el proyecto se desarrolla en hidráulica, actualmente trabajamos tanto con FEDECAP como con las cooperativas de Pipinas y de Verónica, y hemos recibido financiamiento tanto de la Secretaría de Políticas Universitarias, como les decía, en alguna ocasión de la Cámara de la Construcción, y ahora, como les decía Eduardo, también nos han adjudicado un proyecto en el marco de la convocatoria de Argentina contra el Hambre, que había una línea específica para agua. Nosotros planteamos una nueva planta para poder seguir desarrollando estas tareas de investigación en la cooperativa de Verónica y poder tener una planta operativa que sirva de agua, en este caso sí, para usar directamente a la gente de Pipinas. Buenísimo, muchísimas gracias, Eliana. Disculpen todos por los inconvenientes que tuvimos, pero bueno, sabemos todos que en esta nueva normalidad son cosas que pasan, ya nos ha pasado en otros momentos y todos estamos acostumbrados. Como ponía en el chat, Eliana seguía adelante, que está muy bueno, todos estamos acostumbrados a esto, son cosas que pasan. Mientras voy buscando las preguntas, les comento que hay gente de Bariloche que está saludando también, que está felicitándote, Eliana, por la presentación. La gente muy agradecida. También está entre los participantes gente que queremos mucho de nuestra casa, como Nilda González, la Chuchi, que le decimos. Está y mando saludos para vos, Eliana, para todo tu grupo, para Cecilia Luchino también, que ella también está ahí en el departamento de hidráulica, o estaba, al menos antes de jubilarse. Seguramente nos va a visitar cuando se pueda. También está Sergio Licia, que es el director del Departamento de Hidráulica, así que muchas gracias por participar, por estar presente y acompañarnos. Y voy a ir leyendo algunas preguntas. Eliana, ¿te parece? Sí, dale. Buenísimo. Luis está preguntando sobre el costo energético que demanda el funcionamiento de la planta, si tenés algún número en cuanto al costo, y el costo de inversión, si es por ejemplo una población pequeña, ¿qué costo de inversión necesitarían para poder tener este tipo de plantas? El costo energético no te sabría decir bien, pero o sea, son todos equipos que consumen muy poca energía. Lo que consume la mayor energía es las bombas del filtro, pero son bombitas chiquitas de 1 HP. No más que eso, y son 2 bombas que lleva. Pero no te podría decir con precisión el costo, pero es bastante bajo. No hay ningún equipo que requiera demasiada energía. Claro. Aparte se ve a simple vista que es un sistema bastante simple y bastante económico, así que se podría... Sí, en principio pensaba ser más simple, es decir, solo por gravedad, pero bueno, por distintas cuestiones nos fuimos dando cuenta que no era adecuado para una familia, sino que necesitaba de cierta infraestructura, y aunque sean unos equipos mínimos, se necesitaban, por eso es que lo vimos más adecuado para una cooperativa o para una comunidad. Pero el costo no es muy alto. Tal cual, buenísimo. Emiliano Guerrero, del Chaco, supongo que es, él comenta que en el Chaco hay un proyecto escolar, con la comunidad del Chaco, donde trabajan con filtros verticales, también con hierro cero valente, y que sirve un montón lo que vos estás presentando para su proyecto, para poder continuar con ese trabajo. Así que agradecido por la presentación.
Sí, yo en los congresos, no me acuerdo de dónde eran los chicos, pero sí, se había de otros grupos, hay varios grupos que utilizan hierro de alguna forma, porque como yo les decía, el hierro es muy afín con el arsénico, entonces la mayoría de los proyectos utilizan hierro para removerlo. Tal cual. En el mismo sentido, Emiliano pregunta si las virutas pueden llegar a tener cromo, y si en ese caso no se forman óxidos o sales de cromo que pueden llegar a ser riesgosas, y si sirven las esponjas metálicas, si se debería evitar algún tipo de partícula de virulanas. Sí, es la virulana la de los platos, la que yo uso. Por la cantidad que usamos, no es conveniente usar la chiquita, la que se vende comercialmente, y por eso es que compramos esos rollos más grandes. Respecto al cromo, sí, ya me lo habían comentado un par de veces, pero nosotros hicimos análisis de cromo en el agua tratada y no se detectó contenido de cromo por encima de lo permitido. No había agua en el cromo. No había cromo en el agua tratada. Está bien, perfecto. Ariel pregunta si el residuo se tiene que tratar como residuo especial porque tiene arsénico, lo que queda del cero valente. Claro, es lo que yo les decía. Primero hay que hacer un análisis, ese test que se llama TSLP, es un test que está en las normas EPA, ¿sí? Si resulta, como resultado de ese test, obtenemos que el residuo es peligroso, sí, habría que disponerlo como un residuo especial. Pero antes hay que ver eso, si el residuo es peligroso o no, porque puede ser que el arsénico, por más que tenga arsénico ese residuo, no lixivie, es decir, no vuelva a salir de nuestro sólido, y por ese motivo puede ser que no resulte peligroso. Pero en caso que sí lixivie, sí hay que disponerlo como residuo especial. Perfecto. Ariel, creo que también ya lo comentaste, pero hago la pregunta, si hicieron análisis de metales en el agua de salida para conocer la concentración de hierro final. Sí, el hierro es lo que más monitoreamos todo el tiempo porque es lo que nos indica si la filtración final está funcionando o no. Y cuando la planta funciona bien, o sea, en la escala chiquita y en el laboratorio cuando está funcionando bien, no sale nada de hierro. Ahora está saliendo un poco, el límite es 0,3 partes por millón, y tendremos concentración de 0,5, 0,6. Falta disminuir un poquito, pero sí, es la medida que hacemos rutinariamente para ver si funciona bien el sistema de filtración. Tanto hierro 3 como hierro 2. Perfecto, buenísimo. De la Universidad de Luján, Fernando, creo que ya también lo comentaste esto, pero si el residuo que se libera no es un residuo peligroso, ¿qué disposición tiene? En muchos casos, como mostraba el grupo de LIA, se puede inertizar de alguna forma o reutilizar para distintos tipos de materiales, como bloques, o ese tipo de... Sí, para la elaboración de ladrillos, por ejemplo, ese tipo de cosas. O si no, disponerlo como un residuo común, dependiendo la escala de tratamiento y la cantidad que se esté generando. Perfecto. Elia Fernández dice, buenas noches, quería saber si es posible utilizar el método con aguas que posean un pH inferior a 6, o también si se debería intentar acercarse a la neutralidad. Y si es posible saber si este método se encuentra patentado. Muchas gracias y felicitaciones por la exposición. Sí, lo del pH sí, no funciona para pH alto, como les decía, pero cuanto más bajo es el pH, más es la cantidad de hierro que se genera. Tal vez lo que va a pasar cuando el pH sea 6, por ejemplo, es que el hierro de la columna se va a liberar más rápidamente, y tal vez tengamos que cambiar más seguido el relleno y los filtros se tapen más rápido. O sea, la liberación del hierro va a ser más rápida, pero funcionar va a funcionar porque el hierro se va a generar. Para pH bajos, cuanto más bajo es el pH, mayor es la velocidad de oxidación del hierro 0 a hierro 2. Perfecto. El que hizo esta pregunta recién, Elia Fernández, es de Salta, y te felicita por la exposición y te agradece por
por todo lo que comentaste. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si quieren hacer una pregunta. Yo te hago una pregunta, Eliana. El escalado es, entiendo, hasta 4.000 litros, ¿no? Hasta ahora se puede, 20.000 litros, perdón. ¿Se puede pensar en este proyecto en escalarlo más todavía? ¿Hacerlo para más cantidad de caudal, un caudal más grande? Para mí, primero tendríamos que lograr que funcione en óptimas condiciones la de 20.000 litros. Una vez que podamos tener en óptimas condiciones la de 20.000 litros por día, en todo caso lo que se puede es replicar esa planta cuantas veces se quiera, ¿sí? Pero es una escala que es una buena cantidad si estamos teniendo en cuenta solo el agua de consumo, es decir, estos 5 litros que habíamos dicho por persona por día. Los 20.000 litros es una cantidad considerable para agua solo de consumo. Y en todo caso habría que replicar la planta. Perfecto, muchísimas gracias, Eliana. Bueno, no hay más preguntas, así que iríamos cerrando para no extendernos demasiado. Muchísimas gracias, Eliana, y gracias a todos por participar. Estamos cerrando el ciclo, les cuento que estamos cerrando el ciclo, pero en breve nos vamos a comunicar para después de las vacaciones de invierno, después del receso invernal. Seguramente vamos a invitarlos a nuevos ciclos de conferencia. En el chat incluso están haciendo propuestas sobre, nos va a quedar grabado el chat, les cuento, se lo vamos a pasar a Eliana también para que lo vea. Propuestas de otras charlas sobre algunas temáticas similares, así que gracias a todos por el aporte y gracias por participar. Los dejo con Ana, que cerrará este espacio. No sé si Eduardo quiere hacer algún otro comentario, quiere saludar de alguna manera, y si no, cerraríamos. No, está bien, muchas gracias a todos. Gracias, Eduardo. Ana, estás muteada. Bueno, por empezar, muchísimas gracias. Es tarde y la verdad que agradecerte, Eliana, y a cada uno de los participantes, de las y los participantes que han estado a lo largo de todo el ciclo, que han estado participando en forma activa. Agradecer también como lo hemos repetido en otras oportunidades, a todos quienes nos han acompañado, desde todos los profesionales, investigadores, docentes, público en general de nuestra institución y de distintos lugares del país y del exterior, y también a las instituciones que nos han avalado estos ciclos que también nos permiten llegar a otros lugares, ¿sí? Y poder hacer este recorrido que ha sido a través de la propuesta, que hoy estaba presente el doctor Miguel Auge, en el cual el planteo era, bueno, hay una problemática y busquemos posibles soluciones, y me parece que hoy comentábamos con algunos investigadores que en mi caso soy antropóloga social, y si hay algo que rescato de todos estos encuentros, más allá de algunos temas que son bastante, algunos planteos específicos, sí que nuestra universidad, digamos, está a la altura de poder tratar el tema y buscar soluciones, sí, para la comunidad, y me parece que eso ha sido muy interesante que se difunda, que se dé a conocer y que desmistifique muchas veces un problema, ¿no? Que se está buscando soluciones, así también como ciertos organismos de gestión del Estado también participan. Ha participado ABSA, que es una sociedad anónima del Estado, y también ha dado todas sus herramientas para poder dar cómo están trabajando la temática. Creo que ha sido muy rica, Eliana, tu presentación, como al igual que el resto de los participantes. Te agradecemos muchísimo por toda
esta disertación y por haber sorteado todos los inconvenientes que se fueron presentando. Eso me parece que, digamos... Todo lo que podía pasar malo pasó. La presentación, porque poder ir sorteando y todas las dificultades, la verdad que... Bueno. Y mantener la tranquilidad y poder dar una hermosa presentación, la verdad que felicitaciones. Un más que merecido aplauso. No sé, Eliana, si querés decir algunas palabras, Eduardo, Marisa, y los dejo, que si quieren conversar algo más. Y no me quiero olvidar de hacer un reconocimiento a Vanessa, que siempre nos acompaña haciendo toda la parte de logística, a Felipe, en la parte técnica, que también nos acompaña, y a todos quienes estamos permanentemente tratando de unir nexos y redes para que se difunda y se lleve adelante estos encuentros. En breve vamos a pasar unas vacaciones, ¿sí? El receso invernal, y seguramente nos volveremos a encontrar con alguna otra propuesta que ya les anunciaremos. Así que, no sé, Marisa, Eduardo, Perurena, Eliana, si quieren decir algo más. Muchas gracias, y sí, es cierto, felicitaciones a Eliana, porque lo manejaste muy bien. La verdad que sí, sacamos gracias también a Felipe y a Vanessa, que nos salvaron de esta situación, de sacar a gente que estaba molestando. Bueno, y nada más, muchas gracias a todos, y ya los convocaremos para otro nuevo encuentro. Muy bien. Sí, yo les agradezco a ustedes por haberme invitado a este evento, y también me pareció muy buena la difusión, porque por más que estamos nosotros acostumbrados a darle difusión a nuestras actividades en el marco de la facultad y demás, la difusión de ustedes fue muy buena, y veo que hay gente conectada de distintas partes del país y eso, que muchas veces no tienen acceso a este tipo de información, y a través de este evento pudimos contactarnos con un montón de gente de distintos lugares. Eso me pareció muy valioso. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todos, y un saludo para todos. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Y muchas gracias.